proyectos que de los que tú tenías muchas ganas, teníamos muchas ganas, y de estos que decimos de lujo. Un invitado de lujo, él es musicólogo y flamencólogo, aunque a él no le guste la palabra. De hecho, en su perfil de WhatsApp dice flamencólogo lo serás tú. Él es gallego, pero gaditanizado, como él dice. Y bueno, pues puedo resumir muy rápidamente su trayectoria. Diré que bueno, fue guitarrista en la compañía del gran Antonio Gades, ha sido profesor de conservatorio, un investigador incansable sobre el flamenco. Bueno, suyo es el portal web Flamencópolis, que es un portal de referencia en el mundo del flamenco. Ha escrito varios libros, o por ejemplo El afinador de noticias, guía comentada de música y baile preflamencos. También tiene un cronograma de la historia del flamenco, que es bueno, una maravilla. Y bueno, su último libro hasta la fecha es América en el flamenco, que es el motivo por el que lo hemos invitado hoy. Hablo de Faustino Núñez. Muy buena, Faustino. Hola, Faustino, ¿cómo bienvenido. estás? Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bueno, Faustino, de entrada me gustaría preguntarte, en América en el flamenco partes de la premisa de que si las provincias que tú llamas americanas del viejo continente, es decir, Sevilla y Cádiz, jugaron un papel fundamental en la forja del flamenco, también tuvo que estar ahí en el ambiente esa influencia del origen atlántico, ¿no?, que tú llamas del flamenco. Claro, yo vengo a defender que la flamencología, digamos que se cubrió dando aquello que llaman los cantes de ida y vuelta, como una propina, ¿no? Venga, para América, los cantes de ida y vuelta, y con eso ya vais que os matáis, ¿no? La rumba, la guajira, la milonga, la vidalita, que son canciones de evidente aroma americano. Y yo lo que vengo a defender, como has dicho, es que si el flamenco nace en Sevilla y Cádiz, como todo apunta así, y esas son las dos provincias americanas, vamos a llamarlas, de Europa, la influencia tiene que ser mucho mayor, ya que si el flamenco comienza como género a cristalizar a partir de 1850, pues es decir, casi 4 siglos después del encuentro americano, la huella de América tiene que ser mayor que la de esos estilos que son evidentemente americanos, ¿no? Por ejemplo, todo el grupo de los tangos. El tango hoy ya sabemos que el tango es americano, ¿no? Y bueno, todos los estilos que derivan de los tangos, es decir, los tientos, la farruca, el garrotín, bueno, todo esto tiene que ver también con América. Y el fandango, que dice la primera definición del diccionario de autoridades, o sea, el diccionario de la lengua española, de fandango dice baile de los que han estado en los reinos de Indias. Es decir, que lo americano va más allá, ciertamente, de lo llamados cantes de vuelta. Por eso yo en este libro, la primera frase del libro es: este libro no va sobre los cantes de vuelta. Va mucho más allá, ¿no? Claro, yo intento trazar desde el siglo XVI toda la música que en esa bendita tierra vuestra pues fue sedimentando las diferentes culturas que pasaron por allí. Pues el sedimento americano es mucho más, no solo reciente, sino mucho más patente que lo que la flamencología le quiso dar, así como una forma, como decía, de propina, ¿no? Ahí tenéis los cantes de ida y vuelta y con eso conformaros, ¿no? Nuestros hermanos americanos, es decir, hay que pensar que México, Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay, eran provincias españolas, no eran colonias, porque nosotros, a diferencia de los ingleses y los franceses, allí no teníamos colonias, eran provincias de pleno derecho. O sea, un español de México era igual que un español de León, ¿no? Entonces, durante muchos siglos, las canciones americanas eran tomadas como canciones propias. O sea, no decían esto es una cosa extranjera, no, es una cosa de nuestros paisanos en América. Entonces, claro, la comunicación es mucho más fluida, ¿no? Y durante esos siglos, de hecho, lo fue. No hay más que consultar las carteleras de los teatros de Veracruz o de México, de Sevilla, de Málaga, y ver que las obras son muy parecidas, es casi lo mismo lo que se hacía en ambas orillas, ¿no?
Claro, en esa línea, de hecho ha citado Faustino Veracruz, que bueno, creo que es un ejemplo paradigmático también, aparte de los que ha citado, en el origen, por ejemplo, de la petenera, que bueno, se habla del origen geográfico de Paterna de Ribera, o un origen, supuesto origen judío, pero se atribuye por las letras, ¿no? Las letras de los cantes, pero realmente los que investigan esto con seriedad, como es el caso de Faustino, Ramón Soler o Gregorio Valderrama, hablan de que, por ejemplo, la petenera veracruzana, ¿no?, está en el origen de la petenera, como la conocemos, ¿no? Bueno, yo como soy de Vigo no soy sospechoso de chauvinismo, o sea, no soy sospechoso de querer que sea de aquí o de allá. Yo como investigador, cuando revisé la prensa gaditana de todo el siglo XIX, en los años, cuando dejé la compañía de Gades, me fui a Cádiz y empecé a investigar toda la prensa, lo que había hecho Castillo Nuevo en Sevilla, lo hice en Cádiz, y me encontré en un periódico de enero de 1826 el señor Luis Alonso, que a la sazón era el hermano del Planeta, el famoso Planeta, bailará la petenera americana. Y esto dije yo, coño. Entonces, claro, me puse a investigar y apareció la petenera veracruzana. Después ya supe que hay un son huasteco que es la petenera, y cuando lo escuchas te das cuenta que la petenera flamenca, que es 80 años después de ese desembarco en Cádiz, no es más que la versión flamenca de aquella canción mexicana. Fíjate, bueno, qué fuerte, pues claro, qué fuerte. ¿Cuántas horas, Faustino, cuántas horas de tu vida has dedicado a investigar todas estas cosas? Porque si te leíste toda la prensa de Cádiz, madre mía. Bueno, esto es una vocación. Es una vocación, una pasión. Cuando lo haces pues cada día que llegas a la hemeroteca con ese gusanillo de querer encontrar algo que traiga luz sobre el origen de un género tan impresionante como es el flamenco. Entonces, claro, eso es lo que te mueve realmente, ¿no? Eso lo hice, no hace falta que lo diga, por 0 euros la hora, ¿no? Durante unos años me lo pude permitir porque con Gades trabajé mucho y bueno, soy autor de Fontovejuna, es decir que mi situación económica en aquellos momentos me lo permitía, y yo me sumergí en la hemeroteca de Cádiz, que no es mal sitio, por cierto, ¿no?, para estar. Y bueno, pues ahí encontré muchísimas cosas, claro, que han aclarado algunos aspectos del origen del flamenco, sí. Pero fíjate, Mariló, tú has metido el dedo en la llaga. ¿Por qué Faustino, siendo el flamenco patrimonio cultural y material de la humanidad, siendo nosotros la cuna donde vivimos, por qué no hay más ayuda a la investigación del flamenco? No lo comprendo. Bueno, la investigación ha sido, yo creo que no ayudan, pues como saben que aunque no nos ayuden vamos a ir a investigar. Entonces dice, mira, estos como son unos piraos que se meten horas los frikis del flamenco, claro, entonces vamos a dejarlos, porque ellos saben que aunque sin ayuda, la pasión que tenemos por este arte nos lleva a levantarnos y a investigar. Además, yo creo que te has metido en un berenjena, porque en el flamenco hay muchos entendillos, ¿eh? A él me lo voy a llevar yo a Faustino a ver quién me corría a mí después un tercio, ¿verdad? Porque es verdad que es un mundo en el que cada uno se cuelga su galoncillo, es un poco así, así. Sí, bueno, yo que llevo 30 años en esto, aún estoy aprendiendo, porque el flamenco es un género demasiado inabarcable, y yo respeto mucho a las opiniones, como natural, de la gente que lo hace, que lo forja, que lo vive. Después sí están pues estos que tienen sus ideas metidas, y tampoco tengo yo convencer ganas de quitarle las ideas. Claro, eso Dios dirá, ¿no? Yo sé que no me van a hacer un monumento nunca por investigar al flamenco, ¿no? Lo único que a lo mejor dentro de 100 años... Dentro de 100 años, cuando yo ya no esté aquí, pues a lo mejor alguien dice, joder, aquel gallego sacó un dato que nos ha ayudado a ver de una forma más clara la grandeza de este arte, que al fin y al cabo es lo que tenemos, porque cada vez que investigamos estamos dándole forma a un arte de una riqueza inconmensurable. Esto es un arte universal. Francisco, pues vamos que sí, que lo local está muy bien, pero es un arte universal. Claro que sí, es un arte universal. Vamos a recordar el nombre de su último libro, por si la gente quiere interesarse. América en el flamenco, ¿dónde lo pueden conseguir, Faustino, el libro? Bueno, pues mira, este libro lo he maquetado yo, lo he impreso yo,
Bueno, por supuesto lo he escrito, lo fabrico yo y lo vendo yo. Porque Dios dijo hermanos, no primos. Y estoy harto de que las editoriales se lleven los dineros por mis libros. Entonces decidí hacerlo yo todo, y quien lo quiera, con mucho gusto, en mi Facebook, Faustino Núñez, me lo pide y en 2 días lo tiene por correo en su casa. Me gustaría preguntarte si te hay un momentito antes de terminar la entrevista, Faustino. Hay como una corriente, aparte de, evidentemente, de los que investigáis ahí, profundamente los orígenes del flamenco, hay como una corriente que habla sobre todo del origen árabe del flamenco, que viene desde el propio Blas Infante, pasa por el actual Antonio Manuel, incluso el malagueño Rafael Silva y otros. ¿Qué opinas de esa corriente? Bueno, yo ahora mismo estoy investigando un tema que defiendo, creo, me temo, que lo oriental en el flamenco es una cosa del siglo XIX. El flamenco es un arte alambrista, en el sentido de que imita lo árabe, no hay una corriente directa de lo árabe. Pero bueno, esto es un tema muy complicado, que yo respeto mucho las ideas de Blas Infante, de Antonio Manuel, y cada uno las defiende, pero vamos, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no creo que haya una influencia directa de lo árabe al flamenco. Porque si los árabes estuvieron en España, como sabemos, tantos siglos, y donde más estuvieron es precisamente en las provincias de Valencia y Murcia, y en Valencia no se canta jondo. Entonces, hay muchas cosas que no cuadran. Eso lo que pasa es que es verdad que nos recuerda, ¿no? Porque escuchamos el cante y escuchamos a lo mejor una melodía de un muacín en un minarete llamando a la oración, y ese aroma oriental está ahí. Pero de ahí a que sepamos la ciencia cierta cuáles fueron los elementos que se integraron en el flamenco muchos siglos después de que los árabes ya no estuvieran aquí. Porque hay que pensar que el flamenco se forja en el siglo XIX, es un arte romántico, música romántica, entonces es un tema complicado. Qué interesante, ¿eh? Que bueno, tenemos que invitarlo otro día. Tenemos que invitarlo otro día para profundizar un poquito más. A mí se me quedan muchas cosas en el tintero, Faustino. Pero bueno, quedáis. Otro día, cuando pueda, ¿vale? Pues Faustino, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Y remitimos a todos los telespectadores a Faustino Núñez en su Facebook, si quieren conseguir ese libro y empaparse un poquito más de todas estas teorías. Por supuesto que vale, sí. Un saludo a Fuengirola, una tierra preciosa y maravillosa. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Faustino. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Francisco, vamos a